Capítulo 24. De la Sierra. Reposaba la noche del lunes 17, dispuesto para un largo sueño acostado descalzo, lo que no hacía desde Huancayo, cuando el cabo del cuartel me despertó para decirme que el coronel Robles me llamaba. Acudí presuroso y encontré, o llegaron momentos después, los comandantes de compañía. Sin toques de corneta y guardando el mayor silencio, nos dijo el coronel: preparen sus compañías para salir dentro de una hora. Deben llevar a sus enfermos y todo el equipo. La marcha y todas las órdenes deben transferirse a la voz y evitar gritar. El batallón desfiló después de la medianoche en silenciosa marcha. En voz baja se hacían las conjeturas sobre el significado de la nocturna y silenciosa partida. Creían algunos que el coronel del canto intentaba algún golpe de sorpresa a los montoneros, y replicaban otros que no, que se había elegido al Lautaro para llevar a los enfermos a Chicla, y pensaban algunos que nos mandarían hasta Lima, pero otros exclamaban: ¡qué esperanza! Al Lautaro no lo dejan sin formar parte de la expedición de que se hablaba en Tarma, por ser el cuerpo más andador, más subordinado y de más empuje. De más ñeque, rectificó el soldado que se lamentaba en Tarma-Tambó de no tener dinamita, pero la verdad era otra. Salimos de Tarma y nos internamos por una angosta quebrada formada por altísimos cerros, en parte como cortados a pique. Una espesa neblina solo permitía ver a corta distancia. Como el frío era muy intenso, me cubrí las piernas con una frazada, pedí a un soldado que me la acomodara bien para que no se corriera y subí el cuello y capucha del poncho de Castilla. Cuando comenzó a aclarar, pudimos darnos cuenta del paraje por donde marchábamos. No creo exagerar al decir que los cerros serían de 300 o más metros de altura, tan pendiente que en parte parecían gigantescas y deterioradas murallas, colocadas en forma irregular para delinear con ellas una dilatada avenida de 40 a 50 metros de ancho y en ciertas partes, como mucho, de 100. Cuando al amanecer pudimos ver el paraje por donde íbamos, el largo trecho que abarcaba el batallón desfilando por esa quebrada, llevando todos los vistosos ponchos que teníamos, única prenda sin roturas ni remiendos, presentaba el más bello y pintoresco aspecto. Al llegar el día, los montoneros nos descubrieron y dejaron caer sobre nosotros desde las alturas grandes piedras que al rodar desprendían multitud de otras más pequeñas. A esas máquinas de guerra los indios le daban el nombre de galgas. Afortunadamente no nos hicieron grandes daños, salvo contusiones sin importancia, que por cierto nos hicieron gracia a los que las recibieron. Poco después salimos de esta quebrada, y como al mediodía llegamos a un lugarejo denominado Moyobamba, abandonado por sus pobladores como todos entonces. Ahí descansamos 1 o 2 horas y se rehicieron las filas. ¿Se comía algo? Probablemente, pensarán algunos. Lo que cada cual pudo, muy poco, y los enfermos, nada. En ese paraje supimos que toda la división había salido de Tarma, dándole a cada batallón hora diferente para emprender la marcha a fin de evitar confusiones. Y se procedió en esa forma porque se supo que el ejército de Cáceres quería atacarnos sorpresivamente, y esa ciudad era para nosotros como una ratonera sin salida. Para efectuarla había que burlar al gato, y lo burlamos. Y continuó la penosa marcha. Esa marcha que a todos nos traía tan fatigados, pero que para los enfermos constituía un verdadero martirio, para enloquecer. Y comenzó a nevar. Las filas se desorganizaron, pero la gran mayoría marchaba con sus oficiales a la cabeza con relativo orden. Solo los más fuertes o impacientes se adelantaban, y otros pocos, más débiles o agotados, se retrasaban. Había que estar sacando nieve constantemente de la camilla de los enfermos. Esperábamos encontrar rancho en La Oroya, y ahí poder descansar, y por fin se llegó al pueblecito a media tarde. No había rancho. Se decía que pronto se prepararía. Efectivamente, los rancheros llegaron con un cuarto de animal vacuno. Se cortó en presas y se puso a cocer, con solo sal. No había papas, ni arroz, ni frangollo, ni trigo. No había nada que poderle agregar. Ya entrada la noche, a las 8, a las 9, no lo sé. Se repartió un pobre caldo que encontré más sabroso
que los que después se tomaron en banquetes, y nos dieron un pequeño trozo de carne cocida, y nada más. Nos acomodamos a las casitas y galpones que habían, revuelta la tropa con los oficiales para guarnecernos de la menuda nieve que caía sin cesar, y así pasamos la noche, y afirmo con verdad que no hubo ningún acto de insubordinación, que sólo algunos conversaban íntimamente con algún amigo de lo que sufrían, pero nadie murmuró, ni recriminó a nadie, y que los oficiales y clases eran tratados por los soldados con el mismo respeto de siempre, y prodigándonos atenciones aun en los momentos en que confundidos todos nos amontonábamos en el húmedo y sucio suelo. Y así pasamos 2 días más en ese pueblo, que era un charco, comiendo solo una vez al día un pedacito de carne y unos tragos de caldo. Se decía que había que esperar al tercero de línea. Este batallón, que también formaba parte de la división, estaba destacado en Cerro de Pasco. En la Oroya bifurcaban los caminos de Tarma, Jauja y demás pueblos que ocupaban la división. Cuando se dio la orden de evacuar los territorios ocupados, el tercero recibió también la orden de replegarse a la Oroya, y ahí se esperaba encontrarlo. Como no estaba, ni llegaban noticias, se temía que le hubiera ocurrido alguna desgracia. Afortunadamente, el retardo no fue por esa causa, pero solo gracias a la pericia de su comandante, coronel señor Gutiérrez, y a la resistencia física del personal de su cuerpo. Tuvo noticias de que el enemigo lo esperaba en cierto paraje donde era imposible defenderse, donde sólo se hubiera podido perecer con gloria. Él intentó salvar su cuerpo y lo consiguió, tomando el único camino que había para salir del pueblo en dirección a la Oroya, pues si así lo hace, cae en la emboscada que se le tenía preparada. Se internó por la cordillera y después de varios días de marcha, siempre pisando nieve y subiendo y bajando cerros, se dejó caer en la Oroya por donde nadie hubiera sospechado. Quedaron 6 soldados helados en plena cordillera, pero no dio al enemigo la satisfacción de otra concepción más grande, y salvó su batallón. Antes de salir, y apartándome un tanto del plan que me he trazado, voy a consignar un hecho de armas muy importante, la defensa del puente de la Oroya, efectuada por media compañía del tercero de línea al mando del teniente don Francisco Meyer. En los primeros días de julio, cuando el general señor Cáceres determinó la ofensiva para la división de la Sierra, intentó cortar ese puente a fin de dejarla embotellada, pero el teniente Meyer con sus tercerinos lo impidió tras porfiada resistencia. Esa acción fue declarada distinguida y se ascendió a capitán al teniente Meyer. 2 días permanecimos en la Oroya y continuamos la marcha después de que nos repartieron un poco de caldo y un pequeño trozo de carne cocida. El café se había agotado hacía varios días, y la persistente y finísima plumilla de nieve caía insistentemente. No formaba capa ni montones de nieve, sino charcos, y en ellos quedaban pegadas las hojotas. Pero los alrededores, que abarcaba la vista, sí que se divisaba cubierto de nieve y presentaba un aspecto majestuoso. Y llegamos a un triste caserío denominado Saco, y continuamos. Las filas iban desorganizadas, pero gran parte de los soldados, con todos sus oficiales y clases, mantenían el núcleo de las compañías. Se decía que varios enfermos que la ocupaban habían fallecido en el trayecto, y también que algunas camillas con sus ocupantes habían quedado abandonadas en el camino, porque los indios que la llevaban huían aprovechando distracciones de sus custodias. Y pasamos por otro caserío llamado Pachachaca y continuamos arrastrándonos. Y ni breves momentos dejaba de caer la antipática plumilla. Por la tarde nos aproximamos a Morococha, donde debíamos pernoctar. Antes de llegar, muchos oficiales que venían a caballo tuvieron que abandonarlos, porque las pobres bestias venían exhaustas por falta de alimento. En esos momentos llegó Lautaro jadeante, corría de unos a otros, daba lastimeros aullidos y hacía demostraciones para que lo siguieran. Se ordenó a un sargento y a un soldado a los que se proporcionó caballos que se dejaran conducir por él, y Lautaro los llevó hasta donde un soldado había quedado rezagado, como a 1 legua de donde estábamos. La nieve lo iba tapando, y estaba en un sitio donde los carabineros que cerraban la retaguardia no hubieran podido verlo. Lo acomodaron en uno de los caballos,
y emprendieron marcha de retorno turnándose para cabalgar mientras otro tiraba el caballo en que iba el soldado semi-helado. Al llegar se le hizo reaccionar con fricciones de nieve y algunos otros remedios y mejoró. Es que nuestros soldados parecían entonces de cemento armado, y raro era el que tenía el estigma de enfermedades vergonzosas. Morococha. Cuando llegué a ese pueblecito me senté en el húmedo suelo y lloré algunos momentos sollozando. Tal era la desolación que vi, pero reaccioné avergonzado y me puse a cumplir mis obligaciones de comandante de compañía y elegí un sitio para que se fueran juntando los soldados a medida que llegaban, y todos al llegar preguntaban si había algo que comer y se respondían que nada había, ni para los enfermos, y todos teníamos mucha hambre. Los carabineros, como en la Oroya, sacaban la paja de los techos de los ranchos del lugarejo, la lavaban para quitarle el polvo y la daban a sus caballos. Hacía 2 o 3 días que se había terminado el forraje, y con las maderas de los ranchos destechados para alimentar el ganado se hacían fogatas y nos acercábamos a ella para calentarnos. Algunos allegaban los cachuchos y platos de las caramañolas para encalentar agua y bebían sola, sin agregarle té ni café, ni siquiera azúcar, y riéndose decían: «Está riquísimo el café». Cuando organicé un poco el vivac de mi compañía, me envolví en mi poncho y capote y me tiré al suelo. Hacia la medianoche me despertó mi asistente, el nuevo que tenía, que aun siendo muy bueno estaba distante de ser como el anterior, ni menos como mi querido e inolvidable Juan Bueno, y me ofreció un poco de caldo y un pedazo de carne, que acepté agradecido, y comí con voraz apetito, sin preguntar su procedencia. A la mañana siguiente supe que la llama del coronel Robles, una que quería y cuidaba mucho, y que en las formaciones acompañaba suelta a la banda, pues estaba muy domesticada, había desaparecido. Durante la noche algunos soldados la sacrificaron y pusieron a cocer sin agregarle nada más que sal. Era lo único que quedaba. Continuamos al otro día para Casapalca y a medio camino tuve que seguir a pie, porque mi pobre caballo no resistió más. Y cuando ahí llegamos no encontramos tampoco que comer, y amontonados en ese caserío volvimos a pernoctar sobre el húmedo suelo, y la nieve seguía cayendo y todo estaba encenagado. Al día siguiente continuamos a Chicla, aunque la nieve no cesaba, pero sacando fuerzas de flaqueza, seguíamos arrastrándonos. Cuando a media tarde divisamos Chicla, término de la penosa marcha a pie, recobramos la alegría y sin esperar órdenes, por tácito acuerdo, reorganizamos las filas, nos despojamos de los abrigadores ponchos e hicimos rollos con ellos, dimos un sacudón a los andrajos que vestíamos, seguimos los cuerpos y al entrar a Chicla, el aire marcial reapareció, no siendo óbice para ello los harapientos uniformes. Estaba equivocado el oficial que pronosticó que llegaríamos con 20% de uniforme. Lo que llegó a Chicla, prudentemente calculado, representaría 12,5%, y el calzado 7,5%, nada más. Y el porcentaje medio indicado alcanzaba esa cifra porque los ponchos de Castilla, considerados prenda de uniforme, tendrían de deterioro solo 50%. En esta marcha murieron helados 4 soldados del Lautaro. A otro, de apellido Ibáñez, los indios que cargaban su camilla lo dejaron abandonado, y como no apareció cuando se le buscó, se le dio de baja como muerto en la cordillera, pero afortunadamente no murió, y los carabineros lo recogieron, quedó tullido. Algunos años después, en un viaje que hice a la capital de Valparaíso donde residía, lo vi arrastrándose para llegar a las oficinas militares a tratar de probar que no había muerto. ¿Lo consiguió? No lo sé. Durante esa larga campaña de la sierra, 7 meses, el Lautaro tuvo 110 muertos, como el 15% del efectivo, de los cuales 24 en combate, y raro fue el que no estuvo enfermo, y lo mismo, más o menos, pasó en los otros cuerpos. A una camarada, mujer de un sargento, una de esas abnegadas mujeres que acompañaron al ejército, sufriendo inmensamente más que los hombres, le vinieron dolores de parto durante la marcha. Su marido le había acomodado en un caballo que era tirado por soldados que voluntariamente se alternaban.
Cuando llegó el momento, la bajaron y tendieron sobre algunas frazadas, fue atendida por las otras mujeres y minutos después volvieron al caballo. Sobre la criatura no cayó nieve, por cierto, solo la madre la recibía. Hace cerca de 20 años, yendo por la avenida Brasil en Valparaíso, oí que una mujer anciana se dirigía a mí diciéndome: «Mi tenientito, cuánto gusto tengo de verlo». Era esa sufrida mujer. Pocas veces he dado un abrazo con más gusto. No se ascendió a general al coronel del Canto, tampoco se ascendió al coronel Gutiérrez. El coronel Robles continuó de coronel graduado. Nadie ascendió. Tampoco se hizo de ejército a los oficiales del Lautaro, como lo pidió al gobierno el general Lynch, lo que habría significado asegurarles un porvenir. A nadie se abonó un día de servicio para los efectos de sus retiros. Todo se consideró actos ordinarios de servicio. Me olvidaba de Lautaro. Por su comportamiento en la penosa campaña, sus jefes, los soldados, lo volvieron a ascender y esta vez acabó primero, y redactaron una encomiástica orden del día, y a poco de llegar a Lima se le impuso la jineta con gran solemnidad.